Ya estamos de regreso junto a Cinemark. Cinemark, lo mejor en cines. ¿De dónde es usted, de Arica? No se preocupe. De Ovalle tampoco se preocupe. Si es de Osorno tampoco. Tiene cerca suyo un complejo de Cinemark. Los mejores estrenos, las mejores películas, con la tecnología de punta que solamente Cinemark le puede ofrecer. Vaya a Cinemark, disfrute de una jornada espectacular y, por supuesto, con la atención que solamente Cinemark le puede ofrecer. Butacas mullidas, excelentes pantallas, la iluminación de la pantalla impecable, el sonido envolvente, todo lo que usted necesita para estar en esas salas tipo estadio, todas tipo estadio, donde usted ve bien de cualquier lugar. Doctor, siempre hablamos de Hollywood, y mencionamos Hollywood, y cuando se escribe una crónica en algún diario dice, y desde Hollywood nos llegó tal cosa. Pero ¿por qué fue Hollywood y no fue, por ejemplo, lo que sería lógico en estos momentos en Estados Unidos, Nueva York o Miami? Ya. Mira, habría que hacer un recuento breve de historia. La primera función de cine fue en Francia, ¿cierto? Tengo entendido, en el Boulevard de De los los capuchinos. Capuchinos, el año 1896, 95, 95. el 28 de diciembre del 20, 95, bien, muy bien. a las 10 de la mañana, Claro, en el Boulevard de los Capuchinos número 10. claro, resulta que estos hermanos Lumière fueron bastante inteligentes, trabajaron en silencio en Europa y de repente ellos vieron la posibilidad, o de hecho lograron entonces, el cine en palabras muy simples es una fotografía en movimiento. Es una fotografía del cine, pero que se mueve y con eso el protagonista mueve el brazo o saca la pistola. Hay un movimiento debido a la secuencia y que es el nombre de nuestro programa, 124 cuadros, Por segundo. para que el artista mueva el brazo, se le den 24 cuadros por segundo, va la máquina. En el antiguo celuloide, por lo demás, Claro. ahora han cambiado. Bueno, pero ¿qué pasa? Que estos investigadores, estos técnicos franceses, produjeron el año 1895 la primera función de cine. Esto causó una gran impresión al comienzo y después se extendió esto de una forma extraordinaria, digamos, la publicidad en cuanto al cine. Y en Estados Unidos había un científico notable, Thomas Alva Edison. No es científico, realmente es un técnico. Era un inventor. Un inventor, pero un inventor que se formó a sí mismo y un gallo notable porque inventó, entre otras cosas, el fonógrafo, la posibilidad de transmitir los sonidos, el telégrafo, que ya pasó de moda, pero fue un invento de eso. Y otra cosa que hasta el día de hoy la usamos es la bombilla, aquí en Chile llamamos la ampolleta, es un invento de Edison. Es decir, el hombre era de alcance extraordinariamente importante, pero también era ambicioso, y era comerciante. era comerciante y fijado en el billete. Entonces, él quería ser el primero en hacer cine. De hecho, legalmente lo hizo en Estados Unidos, como quien dice, él hizo los primeros movimientos en el cine, pero logró a través de sus contactos de abogados y de políticos que se hiciera un decreto en Estados Unidos en que se le indicaba que para hacer cine solamente debería hacerse en base a los conocimientos de Tomás Alva Edison. Lo que era un asunto conseguido así por bajo cuerda, era una posibilidad única de tratar con él y naturalmente el que quería hacer cine debía pagar. Claro. Entonces todo Eso en Nueva York. En Nueva York, claro, todo en Nueva York, en la costa del Atlántico. Mira, llegó este asunto, por eso se llama la guerra, porque llegó a tanto esto en el sentido de que contrató abogados, Tomás Alva Edison, contrató matones, de tal manera que hubo una guerra en la cual se combatía a todo aquel que quisiera hacer cine en forma independiente o que estaba realizando cine o tenía la idea para darle entonces que tenía que cumplir con esto de la ley en el sentido de cancelar el dinero, si no iban y hubo incendios de estudios primitivos, estamos hablando a comienzos del siglo XX, y también hubo heridos.
Y para qué decir, hubo demanda. Entonces los cineastas tuvieron que huir hacia el oeste de Estados Unidos, hacia el oeste, es decir, hacia las costas del Pacífico, donde está California y donde está estas montículas. En esos años eran unos terrenos baldíos donde pastaban las ovejas, etcétera. Ese sector incluso tuvo un nombre, la nopalera, una cosa así, en español, porque esos territorios han sido España, que había perdido, es más larga la historia, que había perdido la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos se hizo entonces de estos territorios hacia California y también de otras, Filipinas, la guerra. Bueno, esto es más lejos. De tal manera que los cineastas, para tener un poco de libertad, debieron emigrar hacia esa zona. Y las películas que ahí se hacían eran mucho más bonitas que en Nueva York porque eran paisajes más claros, a pesar que estamos hablando de blanco y negro y de cine, pero paisajes más claros, paisajes más campestres, más bonitos, y que no puros edificios de Estados Unidos y pura violencia. Sí, pues ya estos realizadores también les benefició que el clima de California era más benevolente que en el de Nueva York, porque en Nueva York había que parar todas las filmaciones en el tema de invierno, nevazón y todo lo demás. Claro. Entonces, California ya le ofreció un plus. Un plus, su alcance es valioso en el sentido que, claro, la naturaleza era más favorable para hacer cine. Y no solo fueron entonces los cineastas ya, sino que llegó gente interesada en hacer cine, y estas colinas desérticas empezaron a tener un valor comercial. Y llegó a tanto esto que llegaron 70.000 en poco tiempo, en pocos años, 70.000, llamémoslos, migrantes hacia California. Se valorizaron los terrenos. Se crearon una serie de estudios cinematográficos primitivos al comienzo, pero que se desarrollaron y que duran hasta nuestros días. Después vamos a unas palabras en relación con esto, hasta nuestros días, de tal manera que esa fue la llamada guerra de las patentes y que duró más de 10 años. Es decir, en que Thomas Alva Edison tuvo el privilegio de contar, solamente él podía hacer estas películas, y los independientes se empezaron a unir y consiguieron entonces que esto era un absurdo. Entonces, en el año 1915, ahí se suspendió esto de la patente y se dio libertad de filmación, como es lógico, a los independientes. De tal manera que hubo una alegría general en Estados Unidos y hubieron desfiles alegres porque se había derogado este decreto, y incluso se cuenta que colgaron monigotes, igual como colgamos en Chile Judas, igual colgaron monigotes de ahí de Tomás Alva Edison y le prendían fuego. Entonces, bueno, todo esto no es que esté para callado, sino que Estados Unidos, que es un país inteligente en general, digamos, revela todo esto de los inventos, toda esta cosa, pero esta parte negativa del cine no lo dan a conocer. Ese es más o menos el concepto de la guerra de las patentes. Claro, y después que llega toda la gente a ese sector de California, que lo bautizan como Hollywood, y una empresa una constructora, piensa que el futuro está ahí. Por lo tanto, crea en verde una población que le llama Hollywood Land. Y pone un gran cartel sobre los montes para que la gente se interesara en comprar casas de esa villa o población, no sé cómo le llamarán allá, Hollywood Land. Con el tiempo se volaron el land y quedó Hollywood, que es el gran cartel que todo el mundo se va a fotografiar allá. Mundialmente. Que era un cartel para promocionar la venta de vivienda. Oye, realmente todo esto va de la mano con la inmigración. En Estados Unidos es una gran nación donde los inmigrantes han contribuido al éxito. Y entonces los judíos, hablando en buenos términos del pueblo judío, llegaron inmigrantes europeos. Y la mayoría de los dueños de esto eran gente judía. Por ejemplo, Zukor, un judío húngaro, creó la Paramount. Después Goldwyn, otro judío de origen alemán, y Mayer, también judío, la Metro Goldwyn Mayer. Exacto. Y la Fox
fue creada por un tal alemán, o alemán era Fuchs. Y así, y para qué decir de Wagner Bros. Los hermanos Wagner eran unos inmigrantes de origen judío, tenían unos talleres de bicicleta muy modestos y fueron en base a trabajo, trabajaban ya sábado y domingo y fueron creando este asunto del cine. Bueno, y todavía perduran. Así es. Y así es como llegamos al Hollywood que conocemos actualmente y que nos ha ilustrado el doctor Alfredo Ramos Guerrero, y el tiempo se nos pasó. Esperamos que el programa les haya gustado. Les invitamos cordialmente para que nos encontremos en 7 días más para seguir hablando de cine, y el próximo programa con el doctor Alfredo Ramos, que se nos fue rapidito, doctor. Muchas gracias. Así que ojalá que lleguemos a nuestra televidencia, teleaudiencia. Bueno, ellos pidieron lo de Flash Gordon, así que ahí está, ya está. Qué bueno haber contribuido un poquito al conocimiento sobre los orígenes del cine y los orígenes de Hollywood. Así es. Nos vemos en el próximo programa entonces. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Claro.